Hello, everyone. So first, a quick question. Is there anyone here who doesn't speak Spanish? Ok, bueno, en ese caso voy a hacerla en español. Siento que va a ser más cómodo para todos. Bueno, por ahí habrán visto el título que figura en los esquemas que dice Future of Privacy, pero en realidad voy a tratar de hablar de un poco de quantum computing y más en particular de cómo puede ser que siempre hablemos de los peligros de quantum computing para cryptography. Vamos a tratar de entender un poco de qué tratan esos peligros y ver qué podemos hacer para hacer criptografía de forma segura, ¿no? A este tipo de tecnologías. Bueno, en primer lugar, no lo dije, pero soy Particle, trabajo en Wonderland. No tengo background en criptografía, pero sí en física. De hecho, tengo un doctorado en Quantum Information y es por eso que cuando me dijeron de hablar acá, lo primero que pensé fue de que había gente que sabe muchísimo de criptografía. Fue, bueno, el aporte que puedo dar viene más que nada del lado de la física y de la cuántica. Bueno, entonces, en primer lugar, es muy común escuchar, cuando se habla de cuántica, grandes enunciados del tipo las computadoras cuánticas van a reemplazar las computadoras clásicas, del tipo que computadoras cuánticas rompen la criptografía en todas sus formas. Esto no es así, son un montón de cosas que suelen aparecer, estos miedos, cuando se trata con tecnologías que son muy poderosas, pero también complejas de entender. Eso es lo que le pasa también a la inteligencia artificial, a Web3, que de repente aparecen un montón de claims que no son así. Entonces, un poco la idea es justamente eso, tratar de disipar un poco esos claims que son falsos. En primer lugar, voy a hacer una breve introducción a cuántica, a los conceptos que más vamos a necesitar. Luego vamos a tratar de romper algún sistema criptográfico usando estas primitivas. Luego vamos a ver en qué anda quantum computing per se, o sea, en qué estadio está de desarrollo. Y finalmente tratar de ver qué algoritmos criptográficos son seguros frente a ataques del tipo quantum computing. Bueno, ¿alguien acá alguna vez estudió algo de cuántica o sabe algo de cuántica? Buenísimo. Entonces, bueno, la idea es que en cuántica vamos a tratar con sistemas, que cualquier sistema en cuántica se describe con un estado. Un estado básicamente es una combinación de todas las combinaciones posibles, de todos los posibles escenarios que puede tomar ese sistema. ¿Okay? Generalmente en cosas clásicas hablamos de probabilidades, que las probabilidades son números positivos reales que están entre 0 y 1. En cuántica vamos a tener un numerito que se llama amplitud, que generaliza el concepto este. Esto está mal lo que estoy diciendo, ya sé, pero ahora lo voy a corregir. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que todo sistema cuántico se describe como un estado, que es una suma de todos los posibles escenarios, lo que estamos diciendo es que esos posibles escenarios están de alguna forma coexistiendo. ¿Okay? Cada uno de esos escenarios va a estar pesado por un numerito, que es esta amplitud, que, repito, no es una probabilidad, pero tiene un aire. Y tiene un aire en el sentido de que cuando yo voy a hacer una medida en el sistema, fuerzo al sistema a estar en una de las configuraciones posibles y esa amplitud se va a convertir en una probabilidad cuando la elevo al cuadrado. Como dije, esas amplitudes son números complejos, por ende, a diferencia de las probabilidades, pueden ser números negativos. Entonces, nada, es una generalización de alguna forma del concepto de probabilidad. Bueno, la joda que decía es que antes de medirlo, voy a tener que el sistema esté en una superposición de todos esos estados. Y la diferencia con un sistema clásico que está en distintos escenarios con distinta probabilidad es que estos sistemas pueden interferir entre sí. Cuando me refiero a interferir es que yo puedo conseguir que un sistema evolucione o interactúe con otro sistema de forma tal que ciertas amplitudes se sumen de forma constructiva y amplifiquen de alguna forma la probabilidad de medir eso y ciertas amplitudes se cancelen y desaparezcan del sistema. Un ejemplo que me gusta para describir un poco la superposición es el de una moneda que está girando en la mesa. Una moneda es un sistema que tiene dos estados, generalmente lo pensamos con dos estados, que son cara y seca. Sin embargo, cuando está girando, está en una suerte de combinación de ambos, y el hecho de medirlo es análogo a aplastar la moneda contra la mesa, de alguna forma forzándola a elegir si está en cara o seca. ¿Bien? Bueno, ahí aparece el clásico ejemplo del gato de Schrödinger, que habrán escuchado 1000 veces, que la idea es que yo llevo este tipo de fenómenos de superposición, donde tengo un sistema en dos estados en simultáneo, lo escalo hasta escala macroscópica y aparece un comportamiento que es sumamente bizarro, donde básicamente tengo un sistema que puede estar en dos estados. Si está en un estado, dispara un veneno y ese veneno mata al gato. Entonces, si yo tengo ese sistema encerrado sin medir, antes de verlo, puedo decir que el gato está vivo y muerto. Pero en realidad es una forma de
llevar esta superposición a escalas macroscópicas. ¿Bien? Bueno, yendo un poco para el lado de la computación, ustedes saben que un bit clásico es un 0,1. En cuántica tenemos lo que se llaman como qubits. Los qubits son sistemas que generalizan la noción de un bit clásico. En vez de estar en un estado 0 y 1, puede estar justamente en una superposición de 0 y 1. Esa superposición va a ser con estos parámetros alfa y beta, que como decía son las amplitudes que pueden ser complejas, y que cumplen con una condición que es que tienen que tener una normalización, se llama, igual a 1. Para aquellos que vieron un poco de álgebra, la idea es que estamos pasando de este sistema binario a un vector. ¿Bien? Y esto lo podemos pensar como un vector que generalmente se dibuja en 3 dimensiones, como una superficie en 3 dimensiones. ¿Bien? Ese vector puede apuntar en cualquier lado. Y una cosa divertida es que, por ejemplo, en un bit yo solo tengo 2 tipos de operaciones que puedo aplicar, que son la identidad y la negación. En un qubit yo puedo hacer un montón de cosas. Puedo rotar ese vector alrededor de cualquier eje, colapsarlo contra cualquier eje, un montón de cosas. ¿Bien? Bueno, la idea de usar computadoras cuánticas es usar estos qubits y usar operaciones sobre los qubits de la misma forma que hacemos en computadoras clásicas mediante gates o compuertas. Primer mito que vamos a destruir: todo lo que las computadoras cuánticas pueden hacer, una computadora clásica también lo puede hacer. El tema es que hay ciertos problemas puntuales donde la computadora cuántica puede hacerlo de forma mucho más eficiente. Bueno, tuvimos mala suerte y uno de esos problemas, o al menos en los que se encontró, es uno que va a romper muchas cosas en criptografía, pero en realidad son muy pocos los algoritmos que conocemos que pueden hacer cosas muy eficientes. Y cuando me refiero a muy eficiente es, básicamente, hay ciertos problemas, como que por ahí tienen tiempo exponencial o subexponencial, o cosas por el estilo, que existen algoritmos cuánticos que lo pueden hacer en tiempo polinomial, que es una diferencia abismal para una cantidad de pasos grande. Bueno, tratemos de entender un poco de dónde viene este poder tan fuerte. Como decía, el estado general para un qubit es una superposición de los 2 estados posibles. Si yo quisiera hacer lo mismo para más qubits, lo que voy a tener es una superposición de todos los estados posibles, que en este caso va a ser 4, todas las posibles combinaciones de ese sistema. Y si yo siguiese aumentando la cantidad de qubits, lo que vería es que la cantidad de términos de amplitud va como 2 a la n con n el número de qubits. Entonces, si yo tengo un estado de n bits clásicos, ese estado va a representar 1 sobre 2 a la n posibles estados. Mientras que un estado de n qubits va a representar los 2 a la n estados simultáneamente. ¿Bien? Entonces, un poco ya van viendo para dónde va la cosa. Además, si yo aplico estas compuertas que decía, estas operaciones que le puedo hacer a un sistema, esa computación se distribuye linealmente a lo largo de los términos. Esto hace que termino paralelizando, si se quiere, esa computación entre todos los términos de los estados, entre todas las posibilidades. Entonces, por ejemplo, una computación sobre 2 a la 20 inputs, clásicamente requiere 2 a la 20 operaciones sobre 20 bits. En cambio, en cuántica me alcanza con una operación sobre 20 qubits. ¿Ok? Entonces, hasta acá decimos, bueno, ya está. La cuántica rompe todo, todos los algoritmos que tenemos clásicos los hacemos en 2 patadas, ya está. Ahora, ¿cuál es el catch? Bueno, el tema es que si yo tengo un estado con la suma de 1.000.000 de respuestas, a ver, ahí adentro va a estar la respuesta correcta, pero también van a estar todas las respuestas incorrectas. Entonces no me sirve de nada. Entonces el ingrediente secreto que se necesita para que la computación cuántica tenga valor es lo que contaba antes de la interferencia. Los algoritmos cuánticos lo que hacen es hacer de forma inteligente esta interferencia para que todas las respuestas incorrectas se aniquilen y todas las respuestas correctas se amplifiquen. Y después cuando voy a medir las respuestas correctas. ¿Ok? Entonces, estos son los algoritmos cuánticos, que son muy poquitos los que conocemos que hacen las cosas más eficientes, pero bueno, que tienen un power bastante fuerte, como vamos a ver. Entonces, hablando de eso, vamos a ver cómo romper algunos protocolos criptográficos. Voy a empezar por RSA, que si bien hoy en día no es tan usado, es uno de los más famosos que hay en criptografía. Para aquellos que no conocen, RSA es un protocolo de llaves públicas asimétricas, donde básicamente se toman 2 primos, P y Q, se define un n como el producto de esos 2 primos, y se define una public key, que va a ser un número random menor que este n, y una private key que se puede deducir a partir de la public keys y si se conocen los 2 primos. No se preocupen mucho por esto de acá. Bueno, no sé qué toqué. No sé si se puede volver a poner. Ok. Entonces, no se preocupen mucho por esto que está acá. Pero básicamente la idea es que si yo conozco la descomposición en primos, bueno, puedo muy fácilmente encontrar la private key a partir de la public key.
Entonces hay alguien que tiene esa descomposición en primos que puede hacer esto, pero el resto de las personas, por más que conozcan n, no puede descubrir cuál es la private key. Entonces se pueden encriptar y desencriptar mensajes usando estas public keys y private keys. Bueno, entonces lo que decía es, esto se puede romper si yo conozco la descomposición en primos, si yo conozco esos PIQ a partir de n. Ese problema, que es uno que para n pequeño más o menos podemos hacer, si yo te digo cuál es la descomposición en primos de 35, ¿cuál es? Bueno, tan tímidos. Es 7 y 5, básicamente. O sea, son los dos primos que multiplicados me dan 35. Entonces, tratemos de ver cómo haríamos un algoritmo para romper, para encontrar esos primos, ¿no? Entonces, hay muchos algoritmos que hacen esto. Uno es el que voy a contar ahora. Básicamente, yo puedo... bueno, ¿cuántos de acá conocen, están familiarizados con módulo y con operaciones con módulo y cosas por el estilo? Ok, bueno, entonces lo voy a contar de las dos formas. Básicamente, la idea es agarrar un número cualquiera que sea más pequeño que n, y si no comparte números primos con n, con la descomposición de n, entonces existe un teorema que me dice que este numerito, existe un entero r, tal que elevado mi propuesta a ese entero, me da un múltiplo de ese n más 1. Que para los que saben modular, es que existe un r tal que g a la r es igual a 1 módulo n. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo tomo g igual a 4, puedo empezar a probar con las potencias. Lo que voy a ver es que 4 a la 1 es 4, tiene un remainder de 4 cuando divido por el n, que es 35. Puedo seguir probando, y cuando llego a 4 a la 6 me doy cuenta que al dividir me queda un remainder de 1. Entonces, básicamente encontré que r, en este caso, es igual a 6. Después puedo hacer un truquito que básicamente es ese g a la r igual a 1 módulo n, puedo pasar el 1 restando del otro lado, y que me quede g a la r menos 1, y descomponerlo con una diferencia de cuadrados, para aquellos que se acuerdan algo de la secundaria. Y básicamente lo que tengo son dos numeritos que me van a quedar definidos ahí, que en este caso son 65 y 63, que comparten divisores con el n que estoy buscando. Entonces puedo hacer una búsqueda de divisores comunes, que para eso se usa un algoritmo que se llama el de Euclides, y encuentro que los divisores son 5 y 7, que es lo que habíamos dicho. No se preocupen si acá se perdieron porque no importa demasiado. Esto lo conté porque está divertido. Pero no cambia en lo más mínimo el takeaway de lo que voy a contar. Entonces, como idea, lo que decíamos es, hacemos una propuesta mala, nos fijamos a qué r tenemos que elevarlo para que nos quede 1 módulo n, hacemos un truquito de diferencia de cuadrados y usamos el algoritmo de Euclid para encontrar P y Q. Entonces, como decíamos, este es un algoritmo que nos permite factorizar un n en sus primos P y Q. ¿Bien? Y acá, si yo lo quisiese hacer con una computadora clásica, el paso que llevaría muchísimo tiempo es el segundo, el de encontrar ese r. Si ese n es grande, el algoritmo que hace eso es extremadamente lento. De hecho, todo esto tiene un tiempo subexponencial. Entonces, lo que acabo de contar en realidad es un caso particular de un problema más grande, que se llama discrete log, que discrete log es un problema que se asume difícil en muchos protocolos de criptografía, donde básicamente la idea es encontrar un R tal que G a la R es igual a H, módulo N. Bueno, una cosa a notar es que si existe una solución de esto, significa que ese H pertenece a un subgrupo generado por este G. O sea, con potencias de G voy a ir generando un subgrupo dentro del cual está la solución, y eso significa también, como es un generador de un subgrupo, que va a tener un comportamiento cíclico. Es decir, que si yo después de G a la R le multiplico por otro G, repito el ciclo. Y si yo llego a G a la 2R, voy a volver a H. ¿Ok? ¿Eso más o menos se entiende? O sea, lo que veo es que va pegando la vuelta. Si yo en el ejemplo que di antes, con 4, después de 6, seguía, iba a haber la misma repetición de reminders, hasta llegar en 12 de nuevo a 1. ¿Bien? Entonces, esto es muy importante. Es cíclico, tiene una frecuencia fija. Entonces, hay un ejemplo muy tonto. Si yo tengo, por ejemplo, n igual a 5 y g igual a 2, puedo ir elevando, y tipo lo que veo es que a partir de en 4 llego a 1 y después se empieza a repetir. Viene 2, después se repetiría 4, 3, 1 y así. Entonces, bueno, hay un tipo de transformaciones de matemáticas que se llaman transformaciones de Fourier, que básicamente me permiten convertir una función a su base de frecuencias. ¿Bien? Entonces, la idea es que si yo tengo un estado que tiene cierta periodicidad, se puede hacer un algoritmo que de alguna forma me sirve para identificar esa periodicidad.
Y en los años 90 encontraron que había una versión cuántica de este algoritmo que la llamaron Quantum Fourier Transform, nada muy original, que básicamente les permite hacer exactamente esto. Si tengo un estado con cierta periodicidad, puedo aplicarle esta operación y reconstruir la frecuencia que tenía el estado. Entonces, nada, si yo tengo un estado que tiene cierta periodicidad, por ejemplo, en este caso puse un estado con periodicidad 2, si yo le aplico esta operación, me van a quedar solo dos posibilidades, que se puede mostrar que esas posibilidades son múltiplos de n sobre r. Como n es conocido, puedo usarlo para despejar r. ¿Okay? Voy midiendo, veo que solo tienen probabilidad el 0 y el 4, y me doy cuenta que eso es justo, me sirve para despejar r igual a 2. Bueno, prometo que es la última parte heavy de la charla, después ya se vuelve más tranqui. El algoritmo de Shor fue lo que encontraron justo después del Quantum Fourier Transform, que fue, bueno, apliquemos eso para factorizar primos, para el problema de RCA. Entonces la idea es que yo tengo dos conjuntos de qubits y los hago interactuar de forma tal que, en el primero tengo todos los posibles números, hasta un montón, y en el segundo lo inicializo en 0. Lo que puedo hacer es ir elevando un número a los estados del primero, o sea, de cada número, dividirlo por n y tomar el remainder. Entonces lo que me van a quedar son estados, y ese remainder lo guardo en el segundo estado. Y lo que me va a quedar es un estado que se dice que es entrelazado, donde tengo cada una de las posibles respuestas con su g a ese número módulo n. Si yo después mido en esa base de g módulo n, en cualquiera, lo que voy a ver, como decía antes que colapso, todo el resto de las cosas que no tenían ese resto se borran y me quedan solo las que tienen ese resto. Y cuando hago eso, lo que termino haciendo es que se borran también los términos del primer qubit. Entonces, en particular, me va a quedar que el primer qubit va a tener la periodicidad que tenía mi sistema original. Entonces, ahí puedo usar QFT, encuentro R, y puedo resolver discrete log. Entonces, con Shor, básicamente, puedo arruinar a todos los problemas que usen discrete log, entre ellos RCA. Así que bueno, entonces, esto es la explicación hardcore, ahora es un poco más tranqui, pero quería que se vea más o menos que no sea una caja negra, ¿ok? Después cualquier cosa me pueden seguir preguntando. Bueno, RCA no lo usamos tanto, pero este sí lo usamos bastante, y este es un poquito más peligroso hoy en día. Elliptic curves es uno de las primitivas más fuertes en criptografía. La idea es que yo tengo una curva definida por una ecuación, y tengo una operación muy particular, que es la suma o producto, depende de cómo lo quieras definir. Y básicamente, por ejemplo, cuando ustedes derivan su public key de su wallet o de lo que sea, lo que hacen es tomar un generador público y elevarlo a sí mismo una cantidad de veces que es su private key, básicamente. Y el resultado de eso es la public key. Lo que se asume difícil es que, dada la public key, no podemos invertirlo para encontrar la private key. Pero en realidad, en el fondo, esto que estamos haciendo es discrete log, pero en un espacio copado, básicamente. O sea, estamos agarrando un espacio muy bizarro y haciendo el mismo problema de discrete log. Entonces, se puede mostrar que Shor también rompe esto. O sea, que Shor también me permite hacer este discrete log de forma mucho más rápida de lo que sería con una computadora clásica. Lo mismo pasa con pairings. Pairings se usa mucho en varios protocolos de ZK, pero también se usa en cosas como BLS, que se usan para, no sé, signature aggregation en Ethereum, en el consenso. Tengo una idea muy parecida, tengo grupos, tengo una operación que es un bilinear mapping, y lo que se puede mostrar es que Shor también rompe discrete log en cualquiera de los tres, y obviamente va a romper todas las cosas de ahí. Cuando digo romper, repito, estamos hablando de hacer que una operación que es extremadamente costosa en computadora clásica, en computadoras cuánticas se puedan hacer mucho más rápidamente. Bueno, entonces estamos medio en aprietos, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo viene la cosa? Bueno, para romper RCA, con el nivel de seguridad que se usa hoy en día, se necesitan entre 4.000 y 6.000 qubits. ¿Bien? El tema, no sé si por suerte o por desgracia, es que mantener un estado de qubits es extremadamente difícil. Ni bien interactúa con el ambiente, ese estado se empieza a romper, se desarma, se empieza a entrelazar con el ambiente y se pierde la información que yo quiero. Eso se llama decoherencia. Por eso es que vieron cuando ven una foto de una computadora cuántica, ven un aparato gigante, la computadora cuántica es un chip que está en la punta y el resto son todos mecanismos de enfriamiento, de aislamiento, cosas por el estilo. Existen técnicas de corrección de errores que permiten encodear qubits ideales en estos qubits imperfectos. Hay un montón de error correcting codes, es mucho más difícil que en clásica porque no podés copiar estados en cuántica, hay un teorema que se llama No Cloning Theorem, pero y hay todos los números posibles, o sea,
hay algunos error correcting que mapean 10 physical qubits a un logical qubit y hay otros que mapean hasta 1000 o más. ¿Okay? Hoy en día, la computadora cuántica más power tiene 1300 qubits, que salió el año pasado en Darmstadt. IBM tiene una de 1100, que es la más fuerte que tiene ahora. Y bueno, acá en azul van a ver más o menos la cantidad de qubits que se tienen en la computadora más powerful. Y ahí en naranja la cantidad que en teoría se necesitan. ¿Bien? Cuando hablo de que la computadora cuántica más fuerte tiene 1000 qubits, me refiero a qubits físicos, ¿ok? No qubits lógicos, esos que emulás con error correcting. Entonces, como ven, esto está en escala logarítmica, estamos extremadamente lejos de llegar. Pero bueno, siempre la ciencia es así, puede pasar que mañana haya un breakthrough, que haya un breakthrough en error correcting code y la curva naranja caiga un montón, o un breakthrough en superconductores y la curva azul suba un montón, por ejemplo. Entonces, es muy difícil predecir cuándo se van a crashear las dos curvas. ¿Okay? Todavía tenemos tiempo, parece, pero bueno, puede pasar que cambie mañana. Entonces, ¿qué onda? Bueno, estamos seguros, ¿no? Bueno, más o menos, porque hay una técnica que están haciendo bastantes hackers, que se llama Store Now, Decrypt Later, que básicamente la idea es, bueno, hay información que existe hoy en día, que está encriptada con estos protocolos que son quantum resistant, que yo sé que voy a poder romper en un futuro, y es información que quizás es sensible incluso en el futuro. ¿Okay? O sea, que incluso en el futuro la información de hoy es sensible. Entonces, hay gente que está robando esa información, la guarda, y el día que podamos romperlo, va a poder desencriptarlo y tener esa información que es todavía sensible. ¿Bien? Por eso que en los últimos años el Congreso de Estados Unidos estuvo pasando un montón de... está obligando a todos sus organismos, a todos los organismos públicos de Estados Unidos, a migrar a sistemas de criptografía que sean quantum resistant. Entonces, bueno, ¿qué es quantum resistant? La primera es una que probablemente hayan escuchado muchas veces, que son las funciones tipo hash. No hay ningún problema con discrete log en hash, pero muy curiosamente, uno de los otros algoritmos que la cuántica también hace de forma muy eficiente es la búsqueda en listas desordenadas. El ejemplo de yo tengo una guía telefónica como las viejas, te desordeno todos los números y te digo buscame un nombre. Bueno, eso clásicamente es muy ineficiente porque tenés que ir nombre por nombre. Cuánticamente podés hacerlo en raíz de la cantidad de pasos que necesitarías clásicamente. El tema es que al ser raíz no es lo mismo que pasar de subexponencial a polinomio, que es lo que contaba antes. De hecho me olvidé de contarlo, pero para que le pongan un poco de número a esto, romper RSA más o menos requiere 2700 core years de la computadora más power, pero eso es en average, podría durar millones de años. Mientras que romperlo con una computadora cuántica es algo que pasaría en minutos, más o menos. O sea, estamos hablando de una diferencia abismal. Entonces, volviendo acá, lo que decía es, como esto es un speedup de raíz de la cantidad de pasos, yo puedo simplemente duplicar la cantidad de bit security y ya vuelvo al mismo estado de seguridad. Otros protocolos que usan esto son, por ejemplo, los Starks. Acá metí Merkels, que no son protocolos, pero bueno, se usan para un montón de cosas. Entonces, en ese sentido, esas cosas están relativamente safe. En algún momento quizás tengamos que duplicar el bit security, pero más allá de eso estamos bien. Y después hay una muy divertida, que es de hecho la que más están tomando los organismos públicos, que tiene que ver con Lattice Cryptography. La voy a contar porque es linda, básicamente. La idea es que yo puedo definir un conjunto de vectores, R1 y R2, que van a ser la private key, básicamente, el análogo a la private key. Esos vectores van a generar un lattice, o sea, una serie de puntos, que son los que yo puedo alcanzar mediante sumas y restas de esos vectores. Y la idea va a ser, del problema, encontrar el punto más cercano en el lattice. Bueno, se me complica, obviamente. Encontrar el punto más cercano en el lattice a un punto dado C, ¿ok? Eso es muy fácil si tengo una buena base de vectores, pero si yo tengo una mala base de vectores, se vuelve bastante complejo el problema. Y de hecho esto no suele ser en 2 dimensiones, sino que se suele hacer en 1000 dimensiones, con lo cual la complejidad aumenta exponencialmente. Entonces, ¿cómo sería un protocolo de comunicación en lattice? Yo tengo Alice y Bob, cada uno tiene su private key, que van a ser estos conjuntos de vectores buenos, y van a compartir un par de vectores que generan el mismo lattice, pero que son bastante feos. Cuando digo feos suelen ser que son paralelos, básicamente. Bob, si le quiere mandar un mensaje a Alice, lo que va a hacer es tomar los vectores públicos B1 y B2, armarse algún punto con la combinación de ellos, que sea lo que encripta el mensaje, agregarle un poco de entropía o ruido y pasarle ese punto. Entonces, la idea es que si alguien ve eso de afuera, teniendo la base mala de vectores de Alice, no va a poder encontrar esa combinación nunca, nunca, como decía, es muy complejo,
mientras que Alice, con su buena base de vectores, lo puede encontrar extremadamente rápido. Bueno, entonces, un poco los takeaways de hoy es que Quantum pone un peligro para todo lo que tiene que ver con discrete log. Ahí entra Diffie-Hellman, que no lo mencioné, pero también RCA, elliptic curve, pairings y todas las cosas que se deriven de ahí. Todavía tenemos tiempo, pero bueno, como les decía, estamos a un breakthrough de que eso cambie. Y lo que les contaba es que existen ataques hoy en día con la información que va a ser sensible en el futuro. Entonces, un takeaway también es, si hay algo que va a ser sensible en el futuro, una información actual que va a ser sensible en el futuro, bueno, ahí consideraría fuertemente ya empezar a usar protocolos del tipo quantum resistant. De hecho, bueno, la buena noticia es que tenemos cripto que es quantum resistant, entonces nada, tratemos de usarlo cuando sea posible. Entonces nada, bueno, la idea un poco era disipar el miedo sobre quantum, tratar de entenderlo, entender exactamente dónde está el peligro y qué alternativas hay. Y bueno, espero que se haya logrado. Eso es todo.